Bien, vamos a hablar hoy sobre mezcladores o mezclado no lineal. Antes vamos a ver un repaso del último video donde vimos el bloque resumido de un modulador y de un demodulador. Bien, vimos que el modulador tiene dos entradas, una señal moduladora que tiene la información y una señal de alta frecuencia que es la llamada señal portadora. Y el modulador lo que hace una conversión elevadora de frecuencia, o sea, a la información la transforma en otra señal de alta frecuencia, de la misma frecuencia que la portadora, donde se modifica alguno de los parámetros, como dijimos, amplitud, fase o frecuencia. Pero hay un traslado, digamos, una conversión de frecuencia. Y en el receptor, el demodulador también hace una conversión, pero descendente de frecuencia. La señal modulada, que es la que sale del modulador, mejor dicho, sale del transmisor, ¿no? Porque esto es un circuito mucho más complejo, esto es algo simplificado, pasa a través del canal de comunicaciones, se recibe en la antena, como vimos en este video que estoy resumiendo la última hoja del apunte, y ingresa al receptor, y dentro del receptor hay una conversión descendente de frecuencia, y luego hay una detección, que esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata, o cuál es el principio de funcionamiento de los moduladores y de los demoduladores. Bien, por eso vamos a hablar ahora de mezclado de señales. Hay dos tipos de mezclado de señales: el mezclado lineal, que es el que no nos sirve, pero que lo vamos a mencionar, no sirve para construir un modulador, y el mezclado no lineal, que es el que sí sirve, digamos, para hacer traslados de frecuencia o hacer conversiones, tanto elevadoras o descendentes de frecuencia. Bien, vamos a mencionar qué es el mezclado lineal para ubicarnos un poco de lo que estamos hablando. El mezclado lineal es la simple mezcla o suma de dos señales que la puede realizar un amplificador lineal. Estos son los amplificadores que estudiamos en electrónica básica. Supongamos que es un amplificador que tiene dos entradas, por ejemplo un sumador, de lo que hacíamos con operacionales, donde en una de las entradas, en cada una de las entradas tengo una señal de amplitud B sub A1 y de frecuencia F sub A1, y otra señal de amplitud B sub B y frecuencia F sub B. Son dos señales del tipo seno-coseno que tienen distintas amplitudes y distintas frecuencias. Y este es el diagrama espectral de la entrada. Como son dos señales, tengo dos fasores. Como son dos señales reales, esto necesariamente tiene que tener su contraparte negativa. Recuerden que las señales reales, o sea, las señales que yo puedo medir, las señales que existen, tienen siempre una simetría respecto del eje Y, del eje de amplitud, en el diagrama espectral de amplitudes. Pero este es un diagrama unilateral. Bien, entonces si yo ingreso esas dos señales a un amplificador lineal, lo que voy a obtener a la salida va a ser la suma, y donde cada una de las componentes va a estar amplificada un factor A, que es el factor de amplificación. Pero tengo las mismas dos señales amplificadas. La única modificación que se hizo fue que se amplificó. No hay componentes nuevas de frecuencia, no hay traslado de frecuencia, ni ascendente ni descendente. Bueno, esto era solo mencionarlo. Esto no sirve para hacer un modulador. Bien, ahora vamos a hablar del mezclador no lineal. El mezclador no lineal es un dispositivo no lineal, que puede ser un amplificador no lineal o un simple diodo. Me refiero a amplificador no lineal, a un amplificador donde la relación entre la entrada y la salida es no lineal. Por ejemplo, un diodo tiene una relación no lineal entre entrada y salida. Si yo considero que la entrada del diodo es una tensión, recuerden esta ecuación de acá, la ecuación de Shockley,
es la ecuación del diodo, donde si yo considero que el diodo tiene como entrada una tensión B sub D, va a tener una corriente de salida I sub D, y la relación entre tensión y corriente no es, desde ya que no es lineal, porque es exponencial. Entonces un diodo serviría en principio para hacer y sirve de hecho para hacer un mezclado no lineal y un modulador o un demodulador. Bien, ahora vamos a ver un poco más en detalle esto, pero quiero aclararle algo de análisis matemático. Digamos que cualquier función continua yo la puedo descomponer en una serie de potencias, donde la transformo en un polinomio, por ejemplo con una serie de Taylor. Acuérdense que estos factores de acá eran la derivada de la función en el punto que yo quiero evaluarla, y si yo la quiero evaluar en el origen, la serie de Taylor, si no me equivoco, se convertía en una serie de Maclaurin. Pero bien, yo lo que puedo hacer, digamos, mediante una serie de potencias, descomponer una función o una transferencia o una relación entre entrada y salida de algún dispositivo que yo necesito estudiar ahora en una sumatoria como si fuese un polinomio, que van a tener distintos grados. Entonces, en el ejemplo que sigue, voy a tomar una relación o una respuesta de un amplificador no lineal, pero que en principio tenga acá, en esta partecita de acá, que tenga grado 2. Vamos a suponer que yo tengo un amplificador no lineal, que es la relación entre la entrada y la salida. Yo la conozco y la tengo en forma de polinomio, o bien tenía alguna forma más complicada, pero yo a través de una serie de potencias la pude descomponer en algo más simple, donde voy a tener la entrada y la salida. Y en este caso únicamente el grado de esos polinomios, digamos, va a ir hasta grado 2, para hacerlo simple. Acá hay una forma genérica, ¿no? Vean que va hasta grado n. Lo vamos a tomar en principio ahora una relación hasta grado 2. Y vamos a considerar que la entrada es una señal de tipo coseno. Yo acá en esta entrada le voy a ingresar una señal de tipo coseno con frecuencia omega 1 y amplitud B sub 1. O sea, como si fuera un solo de estos palitos acá, un solo fasor, con su parte negativa, ¿no? Porque esto es algo real. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo ingreso esto a un amplificador no lineal? Vamos a ver, me adelanto, que van a aparecer componentes nuevas de frecuencia. Eso es lo que quiero demostrarles con esta clase de hoy, que es todo matemática simple, pero que me muestra el principio de funcionamiento de un modulador y un demodulador, que tiene como componente básico un mezclador, que es un dispositivo no lineal. Bien, entonces ahora hacemos ingresar a ese dispositivo no lineal una señal de este tipo. Reemplazo entonces acá B sub I por B1 por coseno omega 1t. Me queda esto que está acá. Y si yo uso una relación trigonométrica, el coseno cuadrado lo puedo escribir como un medio de 1 más coseno de 2 omega 1t. Si yo lo reemplazo acá, voy a obtener todo esto. Y acá ya estoy viendo que por el solo hecho de ser cuadrático este término, esta parte de la respuesta, yo tengo acá una componente nueva de frecuencia. Esto no estaba en la entrada. En la entrada únicamente tenía coseno de omega 1 con su acá, con su amplitud. Ahora tengo una amplitud distinta, porque bueno, la respuesta tiene un factor de amplificación o de atenuación también puede ser, que esto no es muy importante. Lo importante es que tengo la misma señal la misma frecuencia de señal que yo ingresé, más otra frecuencia del doble, que es el doble de la frecuencia original. Si yo esto lo veo en un diagrama fasorial, voy a ver que yo a la entrada entré con una frecuencia. Esto es lo mismo, nada más que en vez de ser omega es frecuencia en hertz.
F1. Recuerden que 2pi por F es omega. Y a la salida entonces tengo dos señales, la misma que entré, afectada por un factor de atenuación o amplificación, y tengo otra señal más que es el doble de esta señal que está acá, y se lo conoce como armónico. Cuando la distancia es el doble, el triple, se lo conoce como armónico. Bien, eso cuando yo ingreso únicamente una sola señal. Esto no sirve, digamos, como modulador, porque el modulador, recuerden que tiene dos señales. Tiene una señal de baja frecuencia y otra de alta frecuencia. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo ingreso dos señales. Bueno, a una la voy a llamar B1 y la otra la llamo B2, ¿no? La suma de esas dos va a ser B sub I de T. Entonces ahora B sub I de T ya no se va a llamar más esto, sino que va a ser dos señales. La ingreso al mismo amplificador no lineal que tiene transferencia cuadrática, porque tiene grado 2, y veo que es lo que pasa. Bueno, reemplazo. Al reemplazar obtengo esta ecuación que está acá, y va a aparecer un término también al cuadrado con cada una de las señales, ¿no? Con B sub 1 y B sub 2, y esto ya me indica que en principio voy a obtener el doble de la frecuencia de B sub 1 y el doble de la frecuencia de B sub 2. Esto es lógico porque pasa lo mismo que pasaba acá. Voy a obtener también las mismas dos señales afectadas por un factor de amplificación o atenuación. Y lo interesante es que acá, cuando yo reemplazo y hago toda la matemática, aparece el producto de las dos señales. Y esto otra vez, si uso relaciones trigonométricas, van a encontrar en la carpeta de electrónica de comunicaciones una hojita con relaciones trigonométricas, y van a ver que coseno de alfa por coseno de beta tiene esta equivalencia. Acá alfa es omega 1 y beta es omega 2. Entonces yo este término que está acá lo puedo reescribir de esta manera, y van a ver que acá también aparecen dos señales que no estaban en principio, que es la suma y la resta de las señales de entrada. Y estos son dos términos nuevos, además del doble de uno y del doble del otro. Son dos señales nuevas, y esto sí es interesante de tenerlo bien en cuenta, porque el modulador está basado en esto que está acá. Tiene estos términos, que estos términos después se van a filtrar. Yo me voy a quedar con esto. Pasamos a la siguiente hoja del apunte. Bueno, acá hay un caso genérico, donde también matemático, donde hago ir hasta el cubo ese desarrollo en series de potencia de un amplificador también genérico, no lineal. Ya no es solo al cuadrado, sino que va hasta el cubo. Es un paso más. Y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Y qué es lo que pasa acá es exactamente lo mismo que vimos hace un ratito, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los términos al cubo, con entradas también iguales a la del ejemplo anterior. Bueno, acá recordemos qué equivalencia matemática tiene esto cuando yo tengo la suma de algo al cubo. ¿Por qué la suma? Bueno, porque B sub 1 es la suma de estos dos. Bien, si yo desarrollo esto acá, esto lo desprecio, ¿no? A la n lo desprecio. Desarrollo esto acá y reordeno todos los términos, voy a obtener una ecuación como esta. Analícenla tranquilo después. Van a ver que si yo hago todo el desarrollo al cuadrado, después al cubo, y reacomodo los términos, me van a quedar tres grandes grupos. El primer grupo o conjunto. El primer conjunto van a aparecer armónicos, porque es la misma señal de entrada, con el doble, el triple. Y si tuviésemos en cuenta de ir más allá del cubo, tendríamos el cuádruple, el quíntuple y así. Y el segundo conjunto también lo mismo, nada más que de omega 2. El primer conjunto son armónicos de omega 1, el segundo son armónicos de omega 2. Y el tercer conjunto se lo conoce como productos cruzados.
El tercer conjunto, si únicamente evalúo al cuadrado, va a ser la suma y la resta, sería esta primera parte de las frecuencias de entrada. Pero como yo fui hasta el cubo, van a aparecer otros términos que también son suma y resta, pero suma el primer armónico de la primera señal, suma y resta, ¿no? El primer armónico de la primera señal con la segunda señal, y este es el segundo armónico de la segunda señal sumado o restado a la primera señal. Bien, todo esto ocurre cuando yo hago ingresar dos señales a un dispositivo no lineal, y en este caso genérico de que fui hasta el cubo. Bien, entonces acá tenemos algo que también es interesante, una aclaración. Si un amplificador o circuito genera armónicos, bueno, recuerda que los armónicos son frecuencias doble, triple, etcétera, de la señal de entrada, y eso yo no quiero que suceda, o sea, y no es deseable, a ese tipo de armónicos o a esa respuesta se le conoce como distorsión armónica. Y si yo estoy buscando que aparezcan armónicos, a ese circuito se lo conoce como multiplicador de frecuencia. O sea que a veces yo quiero tener el doble o el triple de una frecuencia de entrada, o sea, me es deseable eso, y bueno, se lo logra con un circuito no lineal que se lo conoce como multiplicador de frecuencia. Cuando veamos FM y los distintos tipos de generar FM, vamos a ver que hay multiplicadores de frecuencia. Bien, ahora respecto de los productos cruzados, si un amplificador genera productos cruzados y no es deseable, se lo llama distorsión por intermodulación. Un amplificador lineal puede tener cierto grado de no linealidad, no deseado, entonces va a generar, cuando a la entrada tenga dos señales, productos cruzados. Y esos productos cruzados, como no los quiero, lo voy a llamar distorsión por intermodulación, porque yo en un amplificador lineal quiero que todo lo que esté a la entrada esté solamente amplificado a la salida y que no aparezcan componentes nuevas. Si aparecen componentes nuevas y yo no quiero que aparezcan, bueno, es una distorsión por intermodulación. Bien, y si yo quiero que aparezcan productos cruzados, como en el caso de un modulador, a ese circuito se lo conoce como modulador. Bien, acá vemos un diagrama espectral de armónicos. Fíjese que esto está separado del doble. No está, bueno, no es lo mejor de lo mejor esta gráfica, pero veo que las separaciones son el doble. Este es un diagrama espectral de armónicos, y acá tengo un diagrama espectral de productos cruzados. Tengo omega 1 y omega 2. Si eso fue omega 1 y omega 2 estuvieron en un amplificador no lineal, van a aparecer los productos cruzados, que va a ser la suma, perdón, la resta, la suma, y la resta y la suma con los armónicos. O sea, fíjese que aparecen acá un montón de componentes nuevas que no existían. Y además de esto aparecen todos los armónicos. O sea, hay cosas que voy a tener que filtrar. A mí me va a servir esto para un modulador, esto y esto. O sea, la suma y la resta. Bien, en forma genérica, entonces un mezclador lo dibujo de esta manera. Básicamente un mezclador ideal es un multiplicador. Multiplico esta señal con esta y obtengo la suma y la resta de las dos. Bien, bueno, y esto es una forma genérica, digamos, de que voy a obtener armónicos de orden n y orden m, y los productos cruzados van a tener esta forma que está acá. Bueno, este apunte se los dejo también en la carpeta de electrónica de comunicación.